solucionando aquí problemas técnicos. Ok. Entonces, Edward Camilo ha llegado, no lo he visto ingresar, no lo veo por ningún lado. Vamos a ponerlo aquí todavía como en un drive. Faltaría Nidia también, que no la veo. Nidia acaba Profe, de aquí llegar. Buenos estoy. días, Nidia. Gracias. Sí, buenos días. Sí, ya la acabo de ver. Gracias. Edward Camilo, sí, esto no lo veo. Ok. ¿Quién más? Angélica López todavía no se ha incorporado a la reunión. Juan Sebastián Quintero tampoco se ha incorporado a la reunión. Eh, Carlos Andrés tampoco se ha incorporado a la reunión. Carlos Andrés Quintero. Y Iván Fernando Vaca tampoco se ha incorporado. Y Yunda está. Yunda no la he visto. Creo que vi que entró hace rato. Así está. Gracias, Yunda. Bienvenida. Bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, agradecerle todo el esfuerzo que todos están poniendo para poder continuar con estas clases virtuales. Entiendo que todos tienen muchos compromisos en sus diferentes espacios, así como nosotros también tenemos muchos compromisos porque nos están exigiendo muchas cosas al mismo tiempo. Además de esta interacción que debemos mantener con ustedes. Yo agradezco de verdad todas aquellas personas que en el desarrollo, en el transcurso de esta semana, se han acercado por WhatsApp para preguntarme todas las inquietudes que han tenido del trabajo. Con algunos he trabajado un rato, les he ayudado a revisar lo que estaban haciendo y a mejorar lo que han presentado. Con otros he respondido directamente las inquietudes porque eran cosas muy específicas y particulares, pero todo el que ha acudido a mí ha recibido respuesta, ya sea de manera inmediata o al rato de recibir sus correos o pasado un tiempo, todo depende de mi disponibilidad. Así que en verdad creo que todos están haciendo un buen trabajo. Hay unos grupos que se han destacado más que otros. Aquí que estoy viendo a Evelyn en pantalla, es un grupo que está haciendo un excelente trabajo. Llevan sus trabajos en 5 puntos. El grupo de María José también tiene muy buena puntuación y en general todos. Con los grupos que se ha tenido problemas, a ellos se les dio un espacio y el que ha solicitado un mayor tiempo debido a ciertas circunstancias o algunas otras condiciones también se les ha dado. Al grupo de Jonathan Castro se le dio tiempo, sin embargo vi que entregaron el trabajo Sí, profe, y muchas gracias. todos en general han avanzado. Como ustedes saben, la semana que viene es Semana Santa y entonces no vamos a tener nada de tareas para la Semana Santa para que todos puedan descansar, ni vamos a tener tareas para la semana siguiente de Semana Santa. Las tareas o lo que vamos a hablar hoy queda para el miércoles 22 de abril. Quedamos claros en eso, ¿verdad? La tarea que se va a asignar hoy tiene fecha de entrega miércoles 22 de abril, más las correcciones que ustedes le tengan que hacer a esta entrega que hicieron ayer, que vi que todos cumplieron con la entrega. Espero que aquí en adelante podamos finiquitar el proyecto y ojalá que cuando haya que presentarlo, estemos en clases presenciales. Sin embargo, no va a ser tan sencillo salir de esta cuarentena. Espero que todos sigan cuidándose y estén siguiendo las recomendaciones. Hay mucha gente que no está tomando esto en serio y bueno, ya en ciertos países como lo que está pasando, pero está terrible, ¿no?
y en otros países que no están dando cifras ciertas como Venezuela, me imagino que la situación también está horrible. Aquí en Colombia, de una u otra forma, todas estas medidas han ayudado a frenar un poco eso. Pero bien, cambiando de tema, todo este proceso de virtualización pues ha hecho que haya una mayor flexibilidad. Los grupos que han tenido problemas se les ha permitido presentar de nuevo el trabajo, se les ha permitido cambiar de empresas, a los que tienen por ahí cosas que se han copiado se les ha indicado para que por lo menos citen la fuente. Y de una u otra forma, pues todos más o menos han logrado realizar el contexto de la organización. Falta por revisar todo lo que es liderazgo que entregaron ustedes ayer. Y bueno, hoy vamos a tocar la cláusula 6 de la norma ISO 9001-2015, que es la cláusula de planificación. La cláusula de planificación también es una cláusula clave de la norma de todo sistema de gestión y tiene dos subcláusulas importantísimas. Una que es el abordaje de riesgos y oportunidades y la segunda cláusula que es la parte de objetivos. Vamos a tratar hoy solamente la parte de riesgos y oportunidades y nos estaría quedando la parte de objetivos para el regreso después, para luego que regresemos en Semana Santa. Déjenme ver si logro colocarles la presentación. Es una presentación muy breve. Y luego de la presentación, pues abrimos el debate y les muestro lo que tienen que hacer para que todos estos se vayan claros. Requiero, por favor, un momento, vamos a solucionar la parte técnica primero. A ver. ¿Qué están viendo en pantalla? No sé si están viendo la presentación. No, profe, lo vemos. ¿Alguien puede? No, señor, profe. ¿Me venís a mí? No, profe. Sí, señor. O sea, no, señor, ¿qué? ¿Me están viendo a mí? ¿Me siguen viendo a mí? Ok, déjeme de nuevo aquí probar. Supuestamente ya va. Ok. Vamos otra vez a hacer otra prueba. Igual sigo apareciendo yo solamente. Sí, señor. Ok, ya va. Ok, ya un momento. Listo, ¿ven la presentación? ¿Puede responder alguno, por favor? Está cargando, Sí, profe. creo que sí, profe. Sí. Ya. Me avisen cuando haya cargado y que todas la puedan estar viendo. Ya cargó, profe, ya cargó. Ya. Ok. Entonces, como le estaba diciendo, además de esa parte que ustedes entregaron ayer de liderazgo, que era una parte bien sencilla y que generalmente ahí no hay mayor dificultad, para todos los que preguntaron las cosas que no entendían, yo se las aclaré y creo que lograron solucionar y deben haber logrado entregar un buen trabajo. Entonces, la cláusula 6 es la planificación. Esta cláusula, en principio, Profe, perdón, nos muestra... no veo su presentación, no sé por qué. Me sigue ¿Cómo? apareciendo usted. Es que yo no veo la presentación. A todos. No sé. ¿Los demás la ven?
Sí, profe, sí, yo sí Sí, lo veo. profe, sería Sí, señor. que le dieras clic abajo, ¿no? Como al otro, a la otra ventana No que sé en hay. ese caso. Sí, Keren. ella, porque ¿la estás viendo, Keren, o todavía? Es que me sigue apareciendo usted, profe, nada más. Y no le aparece abajo donde dice pantalla, ver una ventana, donde dice presentar pantalla, busque otra ventana. Nada. Karen, ¿te aparece o no? Los demás están viendo la pantalla. ¿Pueden responder, por favor? Sí, profe, sí se ven. Sí, señor, profe. Ahí está la música. Ok, o sea, la única que tiene problema de que no ve la pantalla es Karen. Sí, profe, es más bien mi internet, ya me cargó. ¿Ya le cargó? Sí, Ok, bueno. muchas gracias. Entonces, fíjense. Ok, voy a hablarles de esto brevemente. Yo no los quiero aburrir, pero quiero que entiendan, ¿no? Las normas ISO y prácticamente a raíz de las revisiones que se hicieron de la ISO 9000 para poder salir la versión 2015, introdujo un nuevo aspecto que es el pensamiento basado en riesgos. Generalmente, todos estamos acostumbrados o hemos visto que los riesgos y peligros simplemente se trataban en los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo que todas las empresas deben cumplir. Sin embargo, se asume este aspecto del pensamiento basado en riesgo en la estructura de alto nivel para todas las normas de gestión ISO. En ese aspecto, entonces, la norma en la parte de planificación, en el punto 6.1, nos habla de, de lo que es la subcláusula 6.1, que como pueden ver ahí se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y sencillamente la cláusula dice eso que ustedes están viendo en pantalla, que al planificar nuestro sistema de gestión nosotros debemos considerar el 4.1, que si es tomar, no, sí, que sí, deben ya recordar que el 4.1 es la parte del contexto organizacional donde nosotros analizamos los aspectos internos y los aspectos externos. Y nos dice a su vez que debemos tener en consideración el 4.2, que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Teniendo en cuenta esos dos primeras subcláusulas que ya desarrollamos, nosotros entonces debemos, o la organización que está implementando un sistema, debe determinar cuáles son los riesgos y oportunidades de la organización. ¿Esto con qué fines? Primero, buscando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos, es decir, que no sea afectada por ningún riesgo que incida en que las empresas puedan lograr los objetivos que se trazan del sistema de gestión de la calidad o los resultados que se buscan. Otro, para aumentar los efectos deseados, y entre esos efectos deseados, pues una mejor calidad de los productos, una mejor calidad de los servicios y por supuesto la total satisfacción del cliente, entre otros aspectos. Tercero, nos dicen que para prevenir o reducir efectos no deseados. Es decir, que si hay un riesgo, ¿cómo logramos que ese riesgo no afecte a la organización, no afecte a la producción de bienes o no afecte a la prestación de servicios? Y por último, para lograr la mejora, que cuando estamos en calidad siempre estamos hablando de mejora continua, entonces siempre estamos buscando mejorar. Por otro lado, nos dice que la organización debe planificar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y ya vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre riesgos y oportunidades. Y esas opciones, o sea, además de planificar esas acciones,
se debe buscar la manera de integrar e implementar esas acciones en los procesos de la empresa. Y ahí entonces enlazamos esto con el 4.4, que es donde ustedes definían los procesos de la organización. Y por supuesto nos pide que evaluemos la eficacia de las acciones. Y nos dice que esas acciones deben ser proporcionales al impacto potencial de la conformidad de los servicios. Aquí ya es un poco el lenguaje más técnico, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer o qué es lo que las organizaciones deben hacer? Bueno, determinar riesgos y oportunidades y definir las acciones para tratar esos riesgos y oportunidades. Si es un riesgo, por supuesto que lo primero que se quiere hacer es prevenirlo. Si no se puede prevenir del todo, hay que mitigarlo o hay que controlar sus consecuencias. Y por otro lado, evaluar la eficacia de esas acciones. Eso quiere decir que en el transcurso del tiempo nosotros vamos a revisar si las acciones que estamos tomando realmente son eficaces. Esa partecita no lo vamos a hacer como parte de nivel de ejercicio académico, pero sí vamos a determinar los riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué es eso del riesgo? Generalmente el riesgo es algo que se conoce como efecto de la incertidumbre. Y entonces algunos se preguntarán, ajá, pero ¿qué es el efecto eso de la certidumbre? Eso es la desviación de lo esperado. O sea, cuando uno tiene un objetivo y se desvía, eso es incertidumbre. O cuando yo voy o sea, la incertidumbre si puedo cumplir con las tareas del profesor después de Semana Santa. Que no debería existir ninguna incertidumbre porque todos van a tener tiempo suficiente para cumplirlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que siempre, culturalmente, siempre hemos visto el riesgo como algo relacionado con la seguridad física de nosotros o con la seguridad física de nuestras propiedades. Y de una u otra forma es una cultura que todos hemos asumido. Por ejemplo, uno voy a decir, voy al centro de Villavicencio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un reloj Rolex, no me lo voy a llevar para ir a hacer compras al centro, porque voy a incentivar a que alguien me lo pueda robar, ¿no? O seguro las chicas acá del curso cuando van al centro a hacer compras o van a los mercados, dejan los arcillos de diamantes, los dejan en la casa, ¿verdad? Eso es cultura del riesgo. Cuando usted sale de su casa, ¿qué es lo primero que hace? Es cerrar con llave. Entonces, a través del tiempo hemos venido adquiriendo una cultura general de lo que es cómo manejar el riesgo. Si usted se estaciona en un lugar público, lo primero que hace es cerrar bien su auto, su carro, cerciorarse que la alarma esté activada, etc. Entonces, esa cultura del riesgo la hemos tenido de una u otra forma, la hemos venido desarrollando, porque hace décadas atrás quizás no la teníamos. Cuando nuestros abuelos quizás estaban vivos, o los míos por lo menos, porque los de ustedes, pues la mayoría debe estar vivos, o los padres de sus abuelos, pues en las casas no se les pasaba seguro, se dejaban puertas abiertas, no habían rejas, las casas no estaban encerradas. Pero a raíz que la humanidad va progresando y se van presentando toda una serie de situaciones, pues se ha ido adquiriendo una cultura del riesgo. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma? Que el riesgo no solamente hay que verlo desde el punto de vista negativo, que es como siempre lo hemos visto. O sea, no me voy a poner mis prendas de oro porque me pueden asaltar. Ahora, de repente, yo voy a otro lugar donde no tengo condiciones como para lucir mis prendas, pues yo no me las quito. Entonces, uno va revisando y va adquiriendo esa cultura. La norma ahora nos pide también que hay riesgos que pasan a ser oportunidades. O sea, que el riesgo no solamente hay que verlo desde el punto de vista negativo, sino también hay que verlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, tenemos cuando nosotros estamos asumiendo como algo negativo, estamos hablando propiamente de riesgo.
Pero cuando nosotros le vemos una cara positiva a ese riesgo, estamos asumiéndolo como una oportunidad. Por ejemplo, mucha gente pensará que hay una empresa X que tiene un gerente general. El gerente general es el que hace todo, el que tiene el conocimiento, etcétera. Y entonces es un riesgo que el tipo de un día para otro abandone el trabajo o renuncie. Pero también se puede ver como una oportunidad porque es el momento en que la empresa puede sustituirlo por una persona de mayor preparación, de mayor capacitación y de mayor confianza. ¿Qué nos está pasando ahorita con la pandemia del COVID? El COVID generalmente es un riesgo grande, que todos estamos asumiendo y todos estamos buscando acciones para controlarlo. Pero pudiéramos ver esa pandemia del COVID también como una oportunidad. Es decir, una oportunidad para que muchas empresas se arriesguen a tomar acciones como el teletrabajo y que luego, al pasar toda esta pandemia, no sea necesario que todos los trabajadores estén físicamente en una organización, sino que se abran nuevas oportunidades y haya mayor flexibilidad en el trabajo. Y, por ejemplo, las madres que tienen que cuidar a sus niños, esto puedan hacer teletrabajo, o sea, puedan seguir cumpliendo con la empresa, pero lo hagan desde la casa. Entonces, una oportunidad para que las empresas busquen otras opciones, se hagan horarios más flexibles, se modernicen, se actualicen, busquen tecnología, esto se abran a la virtualidad. Por otro lado, si vamos desde el punto de vista familiar, pues un grave riesgo porque nosotros podemos contraer ese virus y nos puede ocasionar pérdida de familiares muy cercanos. Y eso sería una gran tragedia. Pero por otro lado, ha habido una oportunidad de que ha logrado acercar a las familias. ¿Cuántas familias solamente se ven escasamente cuando se levantan o a la hora del desayuno y por allá en la noche, si es que se ven? Entonces hay oportunidad de que todos estén en familia, de que haya mayor comunicación, por decirles algo. Entonces, esa es el pensamiento basado en riesgo que la norma ha asumido. Entonces, ese riesgo y esas oportunidades son lo que nosotros debemos determinar. Y ya no desde el punto de vista de que un riesgo que ocurra un accidente, sino desde el punto de vista que un robo a la empresa es un riesgo, que la pandemia del COVID es un riesgo, que si se cae la parte financiera bancaria es un riesgo para la organización, que si el gobierno aumenta excesivamente un impuesto, pues también es un riesgo para la organización. Pero muchos de esos riesgos tenemos también que buscarle el otro lado, o sea, ¿qué puede ser lo positivo? O dentro de un listado nosotros vamos a tener riesgos y oportunidades. Eso es, en fin, lo que es el pensamiento basado en riesgo, que como les decía hace rato, es algo que está automático, es una cultura que nosotros tenemos, porque si no la tuviéramos, nosotros anduviéramos descuidados o nos fuéramos con nuestros teléfonos de última tecnología hablando tranquilamente en pleno centro de Villavicencio o metiéndonos por allá en una olla con el teléfono en la mano, ¿no? No lo hacemos porque sabemos que estamos expuestos a peligros en ciertos sectores. Y por supuesto, eso ha logrado que la prevención sea parte rutinaria de nuestras vidas. O sea, uno no sale de su casa para ir a la universidad y la deja abierta. O no sale de su casa para ir a trabajar y la deja abierta. Entonces esa parte preventiva se ha hecho rutinaria. Entonces, fíjense, implementar un sistema de gestión de la calidad en una organización también se ve como una acción preventiva. O sea, si tú manejas en tu empresa un sistema de gestión de calidad y has hecho que ese sistema de gestión de la calidad esté en concordancia con tus objetivos estratégicos, tú estás previniendo una gran cantidad de cosas que pudieran pasarte si no tienes un sistema. Adicionalmente a eso, y para no ahondar mucho en esto, ir a la parte práctica, la norma nos dice que voluntariamente las organizaciones van a tomar el sistema de riesgos que mayor
que se pueda adaptar a su organización o que sea de mayor manejo para la organización. En aquellas empresas que tienen riesgos muy altos y muy críticos, generalmente la norma recomienda que se haga una gestión de riesgo. ¿Y cómo se va a hacer esa gestión de riesgo? Se va a hacer a través de la norma ISO 31000, que es la norma de gestión de riesgos. Es una norma que, aunque en la figura dice versión 2009, es una norma ya actualizada a versión 2018. Eso es voluntario. La empresa, si la empresa quiere implementar una gestión de riesgo, lo hace con esa norma. Si no quiere implementar esa norma, sencillamente lo hace por cualquier método tradicional, incluso aquellos que se han puesto en práctica en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. No todos los procesos de un sistema de gestión ofrecen los mismos riesgos. Algunos tienen mayor riesgo y mayores oportunidades que otros. Entonces eso siempre va a depender. Recuerden que la norma nunca nos dice cómo desarrollamos algo. La norma siempre nos dice qué es lo que debemos hacer. La norma nos dice solamente determine riesgos y oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada empresa decide cómo hacerlo. Y bueno, finalmente, pues no todos los procesos son críticos, es lo que acabo de decir. Tienen esa información en esta pequeña presentación. Y en forma de resumen, generalmente, entonces, cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de amenazas, efectos potenciales que son adversos a la organización. Y cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de efectos potenciales beneficiosos. Y ahí tienen ustedes entonces que lo que nos dice la norma internacional es que para obtener la conformidad con esta norma, nosotros debemos planificar e implementar acciones que aborden los riesgos y las oportunidades, permitiéndonos establecer una base para aumentar la eficacia del sistema, mejorar los resultados y prevenir efectos negativos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a agregar entonces a nuestro trabajo? Quiero que pongan mucha atención en esto. Nosotros entonces vamos a determinar los riesgos y oportunidades de la organización. Mínimo debe existir una oportunidad y todos los riesgos que ustedes quieran. Para ello nosotros vamos a utilizar una matriz que yo les presento a continuación y que les paso a explicar. Esa matriz que elaboré yo ayer, como ustedes pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 columnas, si no conté mal. La primera columna dice cuál es el origen, o sea, de dónde nosotros estamos determinando que hay riesgos y que hay oportunidades. ¿Qué nos dice la norma? Que para determinar eso debíamos tener en cuenta el 4.1, es decir, el contexto interno y el contexto externo. Entonces, del contexto interno deben determinar una de las dos, o un riesgo o una oportunidad. Luego, del contexto externo, o sea, los aspectos externos de la empresa, deben también definir ya sea un riesgo o una oportunidad. La norma también nos dice que tenemos que revisar las partes interesadas. De esas partes interesadas también nosotros vamos a tener riesgos y vamos a tener oportunidades. Y luego vamos a tener por los procesos. En los procesos de dirección, en los procesos misionales y en los procesos de apoyo. ¿Cuál es el ejercicio? Entonces van a determinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 riesgos o oportunidades mezclados. O sea, van a determinar 6 eventos, ya sean riesgos, o sea, 6 eventos donde debe verse que hay riesgos y hay oportunidades. Después viene una columna donde dice el tipo, la R es riesgo y nada más tienen que marcar una X. Y la O es oportunidades y marcan una X donde ustedes la determinen. Luego se describe y ya vamos a ver un ejemplo. Luego entonces evaluamos esos riesgos y oportunidades. ¿Cómo lo vamos a evaluar? En este caso lo vamos a hacer siguiendo solamente 3
aspectos: la probabilidad de ocurrencia del riesgo o la oportunidad, la relevancia, es decir, la importancia, y la capacidad. Entonces, hablamos de probabilidad y ustedes tienen una leyenda ahí abajo que dice nivel de certeza de que ocurra el evento. Relevancia, nivel de incidencia en la satisfacción del cliente y en la sostenibilidad de la empresa. Es decir, que puede afectar la satisfacción del cliente o puede afectar el mantenimiento de la empresa, o sea, la sostenibilidad de la empresa. Y capacidad, el nivel de capacidad de influencia y actuación sobre el evento y sus consecuencias por parte de la empresa. Es decir, la empresa está preparada para prevenir ese evento, para mitigarlo o para controlarlo. Entonces, esas tres columnas van a llevar unas escalas de numeración que van de 3 a 1 y que ya vamos a explicar. Eso nos va a dar un resultado que lo vamos a agregar ahí donde dice resultados. Luego vamos a definir la acción para enfrentar ese evento y la última columna no la van a llenar. Quiero que todos estén claros y si tienen dudas, entonces por favor, ahorita al finalizar esto abrimos el debate. ¿Cuáles son las matrices que vamos a utilizar para llenar esas tres columnas de probabilidad, relevancia y capacidad? La primera es la matriz de probabilidad. Entonces tienen ustedes una escala de cuando la ocurrencia es frecuente o es probable, de cuando es ocasional o es posible, o de cuando nos parece que nunca va a pasar. Entonces solo valoramos, las dos primeras tienen un valor de 3, la tercera y cuarta un valor de 2 y la última, donde nosotros decimos que ese riesgo nunca se va a dar, tiene un valor de 1. Luego tenemos una matriz de relevancia, es decir, la importancia que tiene ese evento en la empresa. Igualito, tiene 3 valores. Si es muy importante o es importante porque puede afectar a la empresa, tiene un valor de 3, es decir, es alto. Si su relevancia es significativa o poco importante, tiene un valor de 2, que es medio. Y si su relevancia es no importante, tiene un valor de 1, que es bajo. Luego vamos a la matriz de capacidad y aquí ustedes pueden observar que se invierten los valores. Si la empresa está preparada para enfrentar ese riesgo, tiene planes de acción, tiene los recursos, tiene el personal, entonces es una capacidad muy alta o alta. Eso va a tener un valor de 1. Si la empresa solamente cuenta con algunos planes o cuenta con algunos recursos, pero no está al 100% preparada, va a tener una capacidad media a baja y eso va a tener una puntuación de 2. Y si la empresa no está preparada para enfrentar ese riesgo, como lo que ha pasado ahora con el COVID-19, esto pues va a tener un valor de 3, que es alto. Entonces ustedes ven las dos primeras aspectos tienen la misma escala, pero el tercer aspecto se invierte la escala. ¿Cómo vamos a determinar eso? ¿Cómo vamos a determinar la prioridad del resultado que aparece en el cuadro que le estaba mostrando? Muy sencillo. Ese resultado de prioridad va a ser igual a la suma de la probabilidad más la relevancia multiplicados por la capacidad. Entonces me va a dar una escala de valor y ustedes van a tener ahí en el mismo material, aquí no lo estoy viendo, pero tienen una guía en Excel que le estoy también anexando al aula virtual. Esto, por ejemplo, si el valor resultante es de 1 a 5, el resultado es 4. De 1 a 5, perdón, el resultado va a ser bajo. ¿Qué significa que el resultado es bajo? Bueno, que no se requiere emprender grandes acciones porque la empresa está suficientemente preparada para enfrentar ese riesgo. Pero si el resultado es de 6 a 10, el resultado entonces es medio.
Y eso quiere decir que hay que retomar acciones de mejora de lo que se tiene previsto para enfrentar esos riesgos. Y si el riesgo es alto, es decir, mayor de 11, entonces ahí hay que tomar acciones y eso es lo que se considera crítico. Y en calidad nosotros entonces trabajamos fundamentalmente con los resultados que dan alto y medio. Los bajos prácticamente no hay que hacerle nada porque entonces nos dice que la empresa está preparada. Esa escala que yo les acabo de decir de los resultados la tienen también en un archivo en Excel que está agregado en el aula virtual. Fíjense, aquí hay un ejemplo. Vamos a determinar un riesgo del contexto interno. ¿Cuál es un riesgo del contexto interno? Es que haya una huelga de trabajadores. La probabilidad es media. Es importante para la empresa porque una huelga de trabajadores pues va a afectar la producción o va a afectar la prestación de servicios. Pero yo digo que la capacidad es 1, es decir, la empresa está totalmente preparada para asumir una huelga. Entonces, mi resultado es 5 y eso yo lo califico como de bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario tomar acciones. ¿Por qué? Porque la empresa, en caso de presentarse dicho evento, tiene las acciones definidas a tomar. Pero además de eso, la empresa mantiene a todo el personal bien pagado por encima de los salarios oficiales y con muy buenos beneficios. O sea, el personal está contento. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que ocurra una huelga de trabajadores. El ejemplo ustedes lo van a hacer con esta matriz que tiene una variación respecto a la primera que les mostré y están resultados, que van a poner el resultado numérico y van a poner también el resultado a color. Seguimos analizando el contexto externo, todo lo externo a la empresa. Un riesgo altísimo, la pandemia del COVID-19. La probabilidad de que afecte a las empresas alta, muy alta. La relevancia es alta también, porque va a afectar a la empresa. Y la capacidad que tenía la empresa era muy baja, o sea, tiene 3. ¿Por qué muy baja? Porque no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de ese tipo. Entonces, el resultado es 18, es alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe tomar acciones de emergencia y buscar los recursos para prevenir y mitigar las consecuencias. Claro, cuando nosotros estamos haciendo esto en una empresa, estas acciones no es tan sencillo así como yo lo estoy colocando acá. Son acciones muy concretas, muy específicas y que están a su vez relacionadas con un objetivo de que es la parte 6.2 que vamos a ver después de Semana Santa. Vamos a partes interesadas. Una oportunidad de partes interesadas es que hay una mayor competencia de proveedores. Eso de que haya una mayor competencia de proveedores es una probabilidad alta. De repente no es tan importante para la empresa porque la empresa siempre ha tenido esos proveedores. Ahora que haya mayor competencia de proveedores, pues le va a ofrecer ventajas a la empresa. Y la capacidad que tiene la empresa, o sea, está preparada para asumir nuevos proveedores. Tienes los mecanismos de procura, de compra bien montados, tienen cómo aprovechar esos proveedores nuevos o esa competencia para los que ellos tienen mejoren sus productos o su materia prima. Entonces, el resultado es bajo, me da 4. Es decir, no es necesario tomar acciones, hay mayor oportunidad de tener mejores proveedores y asegurar la materia prima. Vamos a procesos de dirección, que son lo que también conocemos como procesos estratégicos. A un riesgo, detección de negocios fraudulentos, corrupción por parte del gerente general. La probabilidad que esto ocurra es alto, porque eso es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel mundial y más en nuestros países donde hay una alta corrupción. La relevancia es altísima, la corrupción está afectando mucho a la empresa.
Y vamos a suponer que la empresa está preparada para, o sea, tiene sistemas de auditoría, tiene sistemas de valores, de gestión de la ética, pero me da un resultado 6 que es medio. Entonces quiere decir que yo debo mejorar las acciones que tengo en la empresa, como por ejemplo revisar el código de ética y valores, el sistema de auditorías y revisar la estrategia anticorrupción, por ejemplo, a través del sistema de gestión anticorrupción, que es la ISO 37001, que es una norma de gestión que igual puede integrarse a la 9001. Si vamos a los procesos misionales, que es donde los procesos donde se elabora el producto o donde se presta el servicio, dependiendo del tipo de empresa, vamos a suponer que el riesgo es un incendio en el área de producción. Estamos en un restaurante y hay un fuego en la cocina. Vamos a suponer que la probabilidad es media, puede ocurrir. Quizás algunos consideren que es alta. Quizás si no tienen extintores o no tienen planes de detección de incendio o de fuego, esto pueden tener una probabilidad de 3. La relevancia es alta. Cualquier incendio en producción va a afectar los productos o va a afectar la prestación del servicio. Y la capacidad de la empresa, en este caso que yo les estoy mostrando, es baja. Es decir, la empresa no tenía extintores, la empresa no tenía un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la empresa o los extintores estaban vencidos, o el personal no sabía manejarlo, no había una detección de fuego, etc. Eso produce un resultado de 15 que es alto. Entonces, otra de las prioridades de esos riesgos que yo determiné sería ese. Ahí hay que tomar acciones con prioridad, cumplir lo pautado en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de Colombia, instalar alarmas y sistemas de detección de fuegos y equipos para su combate, implementar los análisis de riesgo, etc. Vuelvo a insistir, esto a manera de ejercicio académico. Cuando estamos en la práctica implementando un sistema, esto debe quedar muy bien determinado con el nombre del plan, con el responsable, con quién le va a hacer seguimiento. A los efectos acá académicos, esta matriz le falta como el doble de ella. O sea, donde está el responsable, donde están las fechas de cumplimiento, donde está la evaluación de las acciones tomadas. Esto no lo estamos haciendo ahora, simplemente yo lo que quiero es que por lo menos ustedes se lleven una noción de cómo determinamos riesgos y oportunidades. Y finalmente en los procesos de apoyo, que son todos aquellos procesos que apoyan a que la producción se pueda dar o que la prestación del servicio sea dada. Por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, quién paga, logística, transporte. Entonces ahí, ya va, que no puedo ver aquí en mi pantalla porque me tapa un avicito de, déjeme ver, ok, ya. Ahora sí, vamos a suponer que hay una oportunidad, renuncia de personal clave de apoyo. Entonces la probabilidad es 2. La relevancia es 3 porque va a afectar el proceso que está apoyando un proceso misional. Pero la capacidad de la empresa es 1, o sea, está preparada para cualquier renuncia. O sea, tiene un banco de datos de personal que puede ingresar a la brevedad posible, con currículos estudiados, con entrevistas realizadas, y puede agilizar el proceso. Entonces eso me da un 5 de resultado y me da bajo de calificación, lo cual quiere decir que no es necesario tomar acciones. Esto se puede encontrar personal con mayor preparación y competencia de acuerdo a los planes definidos de talento humano para enfrentar este tipo de eventos, por lo que no lo calificamos como un riesgo, sino como una oportunidad. Entonces, este es el cuadro que ustedes van a anexar al proyecto y van a hacer exactamente un riesgo o oportunidad por cada uno de esos variables de origen.
sea, uno por contexto interno, uno por contexto externo, uno por parte interesada, por procesos de dirección, por procesos misionales y por procesos de apoyo. Lo que no pueden hacer, y escuchen bien por favor, es que me hagan 4, 5, 6, que me hagan 6 riesgos y ninguna oportunidad. Mínimo me tienen que plantear una oportunidad en cualquiera de esos. Pero tampoco puede ser que me hagan todo oportunidades o todo riesgo. Tiene que haber de las dos. Por eso les digo, si se le dificulta más la parte de oportunidad, por lo menos la exigencia es que haya por lo menos una oportunidad en esa evaluación. Estos señores entonces es lo que van a entregar el miércoles 22. El miércoles 22 de abril. Y por favor, no me vayan a llamar ese día para decirme que les dé más plazo, porque están teniendo suficiente plazo. No quiere decir esto que yo les estoy diciendo que tienen que trabajar en Semana Santa, pero van a tener la semana después de Semana Santa, toda la semana completa para trabajar. Así que esto está en un Excel que está también en el aula virtual. El aula virtual de la sección 4 es muy sencilla. Solamente tiene la guía de aprendizaje, que está el primer recurso, un archivo en Word. Luego tiene la presentación, que es esta presentación sencilla y pequeña. Luego tiene este ejercicio en Excel, tanto la matriz principal con todas las otras matrices de evaluaciones. Y luego tiene el enlace a esta videoconferencia, y luego le agregaré entonces la videoconferencia. Voy a dejar ahora de compartir. He escuchado el timbre más de una oportunidad, o sea, es decir, o hay gente que se está saliendo o gente que está llegando. Antes de abrir debate, voy otra vez a mencionar las personas que no estaban al principio. Edward Camilo González Torres está, pues, está, por favor, que me responda. Señor, sí, señor. Ok, muchas gracias. Okay. Gracias, profe. Angélica López. Sí, señor profe, acá estoy. Gracias. Juan Sebastián Quintero. ¿Está Juan Sebastián? Ok. Carlos Andrés Quintero. Carlos Andrés está. Ok. Y Iván Fernando Vaca. Ok. Si alguno de ustedes se comunica con alguno de esos, por favor, que me digan, ya sea por WhatsApp o lo que sea, por qué no se conectaron, si es que estaban en la finca, si es que no tuvieron conexión o no llegaron a tiempo, etcétera, ¿no? Profe. Simplemente, dígame. Carlos Andrés Quintero estaba conectado, solo que se le fue la luz. Ok. Sí, señor. Ok. Es importante porque nosotros, la vicerrectoría, nos está pidiendo o nos está exigiendo hacer ese seguimiento, ¿no? Ok. Los demás, si logran verlo, le dicen. Entonces, fíjense. Vamos entonces ahora sí a abrir, por favor, este es el momento de preguntar. No me dejen mucho espacio. Si van a preguntar, por favor, de una vez, activen su cámara y hagan la pregunta que tengan que hacer para entonces poder finiquitar esta videoconferencia y no quitarles más tiempo y dejarle tiempo para que hagan sus trabajos. Doy la palabra, pues. ¿Ok? ¿Todos están claros entonces? No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, no hay ningún problema, nadie va a molestar por WhatsApp, nadie va a preguntar nada.
Ok, gracias, Profe, Kenia. es que a veces uno Profe. cuando ya está en el ejercicio es que surgen algunas dudas, o sea, o sea, por lo menos en mi caso, viendo su presentación, pues como que todo lo llevo claro. De pronto, pues ayer sí lo molesté porque pues tenía una duda, no tanto en la presentación como en todo lo que veía, no tenía claro una bobadita, pero pues fue lo Ok. único. No, Angélica, nada es ninguna bobadita, ¿no? Primero que nada, así sea lo más obvio, pregúntenlo sin problema. Ya simplemente se los digo porque como nadie habla, entonces se los digo, pero no, sigo estando a la orden. Y de verdad que ayer yo tuve como casi 3 horas, bueno, yo creo que como de 4 a 5 horas, tratando de adaptar esa matriz para poderla presentárselas a ustedes, porque si se las muestro como originalmente es, todos se vuelven locos, ¿no? Y la idea de esto es que por lo menos se lleven una apreciación de cómo implementar un sistema y que tampoco es una cosa del otro mundo y que a veces no hay que gastarse miles y miles de millones de pesos para pagar una asesoría o una consultoría cuando contratando a una persona que conozca el tema junto con el interés de ustedes y de los conocimientos que tengan puedan implementar un sistema, ¿no? Esto igualito, no hay ninguna obviedad, no hay ninguna bovedad, o sea, todo es válido. Y yo entiendo que en el momento de hacer el ejercicio es cuando van a surgir las interrogantes. Si tienen alguna otra duda, otro comentario o de las Profe, tareas, yo tengo o una dígame. pregunta. Ajá, dígame, Belén. En el ejemplo que tú proyectaste de determinación de riesgos y oportunidades, la columna que queda vacía, ¿también nosotros nos puede quedar esa columna vacía o es necesario llenarla? La columna que dice relacionadas con el Belén, objetivo. no, no, no hay que llenarla. Fue una de las cosas que les dije. Creo que no contacté ese momento, pero les dije claramente que esa columna no la llenen. Fue una columna que se me quedó ahí, pero no la llenen porque se me van a complicar con eso. ¿Oye? ¿Queda claro entonces? Ok, gracias. Yo. Ok. ¿Alguna otra duda? Kenia, siempre muy clara. Ahorita, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, de verdad, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Les deseo que tengan un buen día, síganse cuidándose. Vamos a ponerle seriedad a esta cosa. Revisen las noticias, vean lo que está pasando en otros países donde la gente ha tomado esto a veces como que muy a la ligera. Cuídense, protéjanse, sigan las indicaciones, hagan sus trabajos y de verdad que les deseo que tengan una feliz semana, una Semana Santa no feliz, por lo menos una Semana Santa de paz y tranquilidad, de regocijo, de encuentro con ustedes mismos. Yo sí voy a estar acá trabajando. El que tenga alguna pregunta de hacerme, que no es obligatorio para ustedes hacer trabajo en Semana Santa, esto la puede hacer, que yo con mucho gusto se la respondo. Los trabajos que entregaron ayer voy a tratar de revisarlos. Si me da tiempo de entregarlos mañana, los entrego. Si no, los estaría entregando el lunes 15. A menos que a ustedes no les importe que los envíen Semana Santa. Pero el problema es que si los envío, después ya uno va conociendo aquí a los estudiantes. Algunos se va a quejar de que el profesor me envió trabajo en Semana Santa. Pero si no los puedo entregar de aquí al sábado, los voy a entregar es el lunes y al inicio después de la Semana Santa, ¿no? Los demás, bueno, seguimos a la orden, de verdad que descansen y muchas gracias por la atención y por asistir a esto. Dios los bendiga a todos. Gracias, profe. Dios lo bendiga, profe. Feliz Semana, bueno, Gracias, tranquila profe. Semana Santa. Bendiciones. Gracias, Ok. profe. Profe. Tenga una Gracias, buena profe. Semana Santa. Dios lo bendiga. Amén a todos.